Historia de las pandemias, línea del tiempo. Peste antonina, 5 millones de muertes, 165 hasta 180 después de Cristo. Plaga del Justiniano, de 30 a 50 millones de muertes, 541-542, transmitida por ratas y pulgas. Epidemia de viruela japonesa, 1 millón de muertes, 735 hasta 737. Muerte negra, 200 millones de muertes transmitidas por ratas y pulgas, 1347-1351. Brote de la viruela mundial, 56 millones de muertes, 1520 presentes. Peste italiana, 1 millón de muertes transmitidas por ratas y pulgas, 1629 hasta 1631. Fiebre amarilla, 150.000 muertes, 1648. Gran plaga del hombre, 100.000 millones de muertes transmitidas por ratas y pulgas, 1665. Cólera, 1817 hasta 1923, más de 1 millón de muertes transmitidas por mosquitos. Tercera plaga, peste bubónica, 12 millones de muertes entre China y India transmitidas por ratas y pulgas. Gripe rusa, más de 1 millón de muertes, 1890. La gripe española, 1919, entre 40 y 50 millones de muertes transmitidas por cerdo. Gripe asiática, más de 1.100.000 de muertes, 1957 hasta 1958. La gripe de Hong Kong, 1968 hasta 1970, 1 millón de muertes. SIDA o VIH, entre 25 a 35 millones de muertes transmitidas por chimpancé, 1981. SARS, 770 muertes transmitidas a través de murciélagos y civetas, 2002-2003. Gripe porcina, 170 muertes transmitidas a través de cerdos, 2009-2010. Ébola, fiebre, 11.000 muertes transmitidas a través de animales salvajes, 2014-2016. MERS, 850 muertes transmitidas a través de murciélagos y camellos. COVID-19. Bueno, para concluir mi exposición, vengo vestido como el doctor durante la peste negra. El traje estaba compuesto por el sombrero que demostraba el rango del ocupante, la máscara como la que llevo yo puesta. En la punta de la máscara llevaban flores para filtrar los olores, porque en esos tiempos creían que la enfermedad se transmitía por el aire. Y una varita que servía para mantener la distancia y examinar al paciente. Mayormente el traje o la túnica estaba hecho de cuero y durante ese tiempo los aldeanos creían que era mal orgullo ver a alguien con esa vestimenta porque sabían que la peste estaba en la zona. Gracias por escuchar y ver mi documental. A lo largo de la historia, las pandemias han sido responsables de cientos de miles de muertes humanas y generalmente son enfermedades altamente transmitibles que llegan a grandes pueblos en muy poco tiempo. En este video les mostraremos 6 pandemias que causaron un grave impacto al mundo. Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace aproximadamente 3.000 años. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conocen los humanos y también es la única enfermedad que ha sido erradicada con la vacunación. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito. En unos cuantos días aparecían erupciones en la parte de la cara y del cuerpo y se formaban llagas en la boca, en la garganta y en la nariz. ¿Cómo se transmitía esta enfermedad?
Esta enfermedad se transmitía con el contacto cercano con las llagas, y hasta que no se le cayera la última costra, no deja de ser una persona contagiosa. La mortalidad. Algunos cálculos indican que las muertes por viruela a nivel mundial durante el siglo XX sumaron unos 500 millones de muertos. La vacuna. La gente ha utilizado la vacuna contra la viruela desde que Edward Jenner, en el año 1796, inventó una forma para proteger a las personas de la viruela. La gripe española. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, fue considerada como la peor pandemia global de la historia. Fue causada por el virus H1N1. La tasa de mortalidad de la pandemia fue entre el 10 y el 20% y mató aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos fue de alrededor de los 300.000 y afectó tanto a niños, ancianos, jóvenes y personas saludables entre 20 y 40 años, y también a animales como por ejemplo perros y gatos. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre, vómito, diarrea, dificultad para respirar, hemorragias nasales. A mediados de abril de 1918, la gripe hacía estragos y pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. La enfermedad terminó por sí sola en verano de 1920. El virus había desaparecido mientras que le ganó la batalla a los más débiles y a los demás los dejó inmunizados. El VIH tuvo su origen en chimpancés de África Central. Se cree que a través de los ritos vudú que los habitantes realizan con la sangre de los monos, el virus mutó y pasó a los hombres, como el hoy conocido VIH. Los primeros casos de SIDA se detectaron en 1981 en Estados Unidos, aunque probablemente existiera en otras partes del mundo en fechas anteriores. Los científicos establecieron en 1984 que el SIDA es la enfermedad causada por el VIH. Es un virus indestructible hasta el momento, que se transmite de una persona a otra a través de vía sanguínea, sexual o por la leche materna. En general, las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Por eso es recomendable realizar pruebas de VIH periódicamente, en especial si se han tenido relaciones sexuales sin protección o compartido agujas. Los síntomas son fiebre, dolor y malestar. Estos son similares a los síntomas de una gripe. Durante esta etapa hay una gran concentración del virus, de modo que es fácil transmitirlo a otras personas. Los síntomas desaparecen tras pasar unas semanas y no vuelves a tenerlas en años. Una vez tienes VIH, puedes transmitirlos a otras personas, bien sea que tengas síntomas o no. La frase y uno hablaré sobre las pandemias. Como pueden observar, hay 3 pandemias: la peste negra, el sarampión y el COVID. Las principales pandemias de la historia fueron la peste negra, cólera, sida, viruela, gripe española, ébola, sarampión y coronavirus. La peste negra o muerte negra es la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó Eurasia en el siglo XIV de la era común. Alcanzó un punto máximo entre 1347 y entre 1353. En el territorio actual de América se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. El sarampión. El sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, a pesar de que hay una vacuna segura e eficaz para
prevenirlo. En el 2016 hubo 89.780 muertes por sarampión en todo el mundo. Se trata de la primera vez en que el número de muertes por sarampión es inferior a los 100.000 por año. La vacunación contra el sarampión ha reducido la mortalidad mundial por esta causa en 84% entre 2000 y 2016. Bueno, como en la época actual, la pandemia, en la época actual de la pandemia que estamos viviendo es el COVID-19, y para prevenir el contagio necesitamos utilizar el alcohol, el antibacterial, el jabón y principalmente el tapabocas. La pandemia del COVID-19 provocada por el coronavirus afecta ya más de 100 países y ha provocado más de 1.500.000 contagios. Se trata de una enfermedad que se extiende muy rápido, aunque la gran mayoría de cosas producen un síntoma de un resfriado común. Buenos días, mi nombre es Cherika Vargas y mi compañera Shelly de La Voz. Hoy les venimos a hablar un poco de cómo ha surgido el COVID-19 desde su inicio. COVID-19. A finales de 2019, en el mes de diciembre, Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía desconocido que no se cedía ante tratamientos actualmente utilizados, que en pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China, sino en diferentes países. ¿Cómo llegó el virus a los humanos? Por el momento no existen causas o evidencias de que los animales tengan un papel importante con la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 a las personas. La explicación más lógica es que el virus mutó, volviéndonos más propensos a él. El virus se transmite generalmente a través de las partículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o respira. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 29.6 millones de contagios, y por encima supera los 11,4 millones de casos Casos diarios en el mundo. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la nueva enfermedad COVID-19, avanza por todo el mundo, dejando más de 2,6 millones de fallecidos y más de 121,3 millones de afectados y personas infectadas. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos.
Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. Con la menor afectación posible. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000. Los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después,
El primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 12 de marzo, se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi, my name is Chris. I had an idea that we could call this thing Together at Home. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo, Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año, y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo, Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo. Última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? Buenas tardes, se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba de confirmar en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. Una joven de 19 años que viajó desde Milán, Italia, hacia Bogotá. Hace ya unas semanas fue atendida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le realizaron los primeros exámenes y se confirmó que tiene el COVID-19. Así también lo acaba de anunciar la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter.
a sentir un poco de dolor, y de pronto le das escalera, dolor de cabeza, te va a pasar a un sitio, una habitación, va a estar 30 minutos en observación, cualquier cosa le avisa a la enfermera jefe o al médico.